Qué hermoso canto, ¿verdad? Necesitamos fe para activar el poder que ya está en nosotros. Amén. Jesús fue claro. Él dijo: y recibiréis poder. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Entonces tenemos poder. Amén. Ahora necesitamos fe para mover ese poder que está dentro de nosotros. Gracias, Evelyn. Dios te bendiga. Hermoso canto. Fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana a la audiencia presencial y a la audiencia virtual desde el Tabernáculo de Dios, Ciudad Juárez, Chihuahua, México, Samalayuca. Amén. Bienvenidos a la casa de Dios en esta mañana. Amén. ¿Trajeron sus amenes? Sus aleluya, su gloria a Dios. Bueno, muy bien. Vamos a darles uso. Vamos a estarnos poniendo de pie y vamos a prepararnos para entrar en el estudio de la palabra de Dios, por favor. Y bueno, vamos a estar yendo a una escritura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20 y verso 28. Nuestro tema en esta mañana, solamente una palabra: rescate. De eso vamos a estar hablando. Nuestro tema es rescate y está basado en esta porción de la Biblia. ¿Cuántos tienen el Evangelio de Mateo, capítulo 20 y verso 28? Muy bien, decimos amén. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Palabras textuales, palabras que salieron directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servidos, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a hablar con nuestro Padre Celestial y vamos a hablar no solamente desde lo que viene a ser nuestros labios, pero de lo profundo del corazón. ¿Tendrá alguna necesidad usted que quiera levantar su mano aquí en la audiencia virtual? Con mucha fe. Recuerde, tenemos poder. Ahora vamos a activar ese poder por medio de la fe, a levantar nuestra mano y tocar el borde del manto de su vestidura. Jesús, qué privilegiados somos, Señor, de saber que somos sus hijos y de saber que hay un manto de protección protegiendo nuestras vidas y la de nuestros seres amados. Y sabiendo, Señor, que al levantar nuestra mano, Señor, con fe, estamos tocando el borde del manto de su vestidura, Señor. Y ahora, Señor, creemos firmemente, Señor, que toda necesidad que tengamos de cualquier índole, Señor, que usted está aquí para apoyarnos, para bendecirnos, para decirnos: no temas, yo estoy contigo. Señor, con esa confianza, con esa certidumbre de fe, nos acercamos hasta su trono de gracia y misericordia, porque así está escrito: el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Señor, una oración muy especial por nuestros hermanos y amigos, familiares, Señor, que por algún motivo, Señor, no pueden estar aquí por causas muy ajenas a su voluntad. Y entre ellos quizás alguien se siente delicado de salud. Señor, como un medio de contacto en esta mañana, Señor, que a través de la oración y ellos al tocar, Señor, el medio de transmisión que tienen a su alcance, que reciban sanidad en el nombre de Jesucristo. Señor, bendecimos, Padre, a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe, nuestras iglesias hermanas, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué le parece si cantamos nuestro canto lema
En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, y nos preparamos para entrar en el estudio de la palabra de Dios. Recuerden nuestro tema, rescate, basado en Mateo 20:28. El monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, que murió en la cruz por salvar almas sin pecador. Vamos desde el corazón, dígale: hoy yo siempre amaré a Jesús. Yo siempre amaré A mi Jesús. Amén. en sus triunfos, mi gloria será. Y algún día en vez de una mi corona Jesús me dará. Amén, eso es. Pueden tomar su lugar, por favor, un momentito, pónganse cómodos. Vamos a estar entrando en el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Recuerde nuestro tema, rescate. Y si usted y yo ponemos atención a esta escritura que hemos leído en Mateo 20:28, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si usted observa esa palabra muchos, ve, no está diciendo por todos, por muchos. ¿Ok? La importancia, amén, de cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la escritura, de poner atención a cada palabra que está allí. Esa palabra rescate, ve, en una de sus definiciones que encontramos nosotros, nos habla de liberación, nos habla de salvación. ¿Ve? Ahora, al entrar en nuestra enseñanza en esta mañana, queremos hablar de dos factores muy importantes, ¿ve?, en esta nuestra enseñanza. Y una es, ¿verdad?, el rescatista y el rescatado. ¿Ve? Dos fases muy importantes en nuestro tema: el que va a rescatar y el que tiene que ser rescatado. Mire, cuando estamos nosotros hablando de esto, vamos a encontrar nosotros que para efectuar un rescate existen factores, ¿ve? Porque sencillamente, ¿ve?, si nosotros leemos la escritura de Mateo 20:28 y sabemos nosotros que el Hijo del Hombre vino para rescatar nuestra vida, y dice para traer un rescate por muchos, pero estamos hablando del que vino a efectuar el rescate y de nosotros que tuvimos que ser rescatados. Estamos hablando de hasta cierto punto dos factores muy importantes en esto. Por ejemplo, ¿ve?, cuando nosotros hablamos acerca
de ser rescatados, ¿ve? Regularmente entendemos nosotros que al ser nosotros rescatados, pues lógico, es porque estamos en una condición de muerte, ¿ve? Y una persona cuando va a ser rescatada, regularmente, ¿ve?, no puede condicionar el rescate, ¿ve? ¿Por qué? Porque la importancia es salvar la vida, ¿ve? Entonces no se puede, ¿verdad?, poner en una postura de condicionar su rescate. Mire, vamos nosotros, ¿verdad?, a hablar sobre factores. Por ejemplo, cuando hablamos de Naamán el leproso, ¿ve?, aquel hombre, aquel general del ejército sirio que estaba leproso, y que la Biblia nos habla y dice, ¿ve?, que la salvación o la sanidad para él estaba en ir y ver al profeta Eliseo. Ahora, el hombre está leproso, su piel se cae a pedazos, hiede, huele mal, y él sabe que le espera la muerte. Cuando se le habla a él de una oportunidad para él poder ser rescatado de esa enfermedad mortal, entonces se le dice que la solución, la respuesta está en un profeta llamado Eliseo. Ahora, este hombre, ¿ve?, cuando va a ver al profeta Eliseo, si usted analiza esta narrativa de esta escritura, usted se va a dar cuenta que este hombre pone condiciones, ¿ve? Cuando él llega ante el profeta, para principio de cuenta el profeta ni siquiera lo recibió, sino que le dijo a uno de sus colaboradores, dijo, ve y dile a este hombre que se sumerja 7 veces en el Jordán y va a quedar sano de su lepra. Para aquel general eso se le hizo humillante. ¿Por qué? Porque él dijo, bueno, yo esperaba que al llegar yo ante el profeta, ante el siervo de Dios, él saliera y clamara a Jehová su Dios y entonces hablara la palabra y yo fuera sano, y no aconteció así. Entonces Naamán estaba condicionando su rescate, su salvación, su sanidad. Pero una persona cuando está perdida no puede poner condiciones para su rescate. La prioridad es ser rescatado. ¿Y cómo? Como tenga que desarrollarse. Mire, cuando hablamos de un rescate, ¿ve?, influyen factores que en ocasiones nosotros no alcanzamos a comprender, pero son factores de vida o muerte. Tanto para el que va a ser rescatado como el rescatista, en ocasiones la vida está de por medio. Por ejemplo, nosotros leemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que cuando el rey Saúl murió en el campo de batalla, ¿ve?, fue una situación muy triste, muy lamentable. Israel perdió la batalla ante los filisteos. Saúl, su rey, murió en el campo de batalla. Murieron sus hijos, entre ellos iba Jonatán, y al siguiente día de la batalla, los filisteos fueron al campamento, lógico, para hacer el despojo. Encontraron el cuerpo del rey Saúl tirado, muerto, ¿verdad? Le quitaron su corona, le cortaron la cabeza, ¿ve? Y entonces la Biblia nos narra que colgaron sus cuerpos después de que los habían decapitado. Una situación bastante triste para Israel. Si usted lee todo el capítulo de 1 Samuel, capítulo 31, usted se va a dar cuenta
que cuando Israel recibe la noticia que su rey murió en el campo de batalla, absolutamente Israel está desamparado. Ya no hay rey que los proteja, no hay ejército, el ejército perdió la batalla, murieron. Y entonces los filisteos se ensañan con Saúl y sus hijos. ¿Ve? Les cortan la cabeza y van y los cuelgan en la pared donde sea un espectáculo público. Algo muy triste. La Biblia nos narra de unos hombres que se les llamaba los moradores de Galaad. Los moradores de Galaad, narra la Escritura, que fueron al rescate de los cuerpos de Saúl y de sus hijos. La noche cayó y los moradores de Galaad, hombres muy valientes que también eran israelitas, ¿verdad?, se armaron de valor y lograron entrar en el campamento enemigo. Usted puede imaginarse, ¿ve?, entrar en el campamento enemigo para ir y rescatar los cuerpos de Saúl y de sus hijos y traerlos para darles sepultura. Ese rescate, ¿verdad?, estaba poniendo de por medio la vida de los mismos rescatistas, porque estaban penetrando en el campo enemigo. ¿Ve? Por supuesto, ¿ve?, la Biblia no detalla todos los acontecimientos, pero por lógica nosotros tenemos que entender que para entrar y rescatar los cuerpos de Saúl y de sus hijos, ellos tuvieron que ir abriéndose camino hasta llegar allí, descolgar los cuerpos y traerlos. La vida de estos hombres, los moradores de Galaad, estaba, ¿verdad?, en un hilo. Dependía, ¿verdad?, de una situación tan difícil, tan crítica. Rescate, ¿ve?, trae factores tanto para el que está siendo rescatado como el que está yendo a rescatar. En este sentido era la vida de estos hombres. Mire, cuando nosotros estamos analizando estas cosas, ¿ve?, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, para ir a rescatar a una persona que estaba enferma, que se nombra como el endemoniado de Gadara, la Biblia narra, dice que Jesús tuvo que atravesar el mar. Y no fue para hacer una campaña donde iban a venir miles, cientos o miles de almas. Fue para rescatar a una sola alma: el endemoniado de Gadara. Cuando nosotros leemos la Escritura y nos damos cuenta todo lo que le costó al Señor el sacrificio de subirse en aquella pequeña embarcación, atravesar el mar para ir hasta este lugar y rescatar a un hombre, a un hijo de él que estaba poseído por diablos. ¿Qué factores encontramos nosotros allí? Encontramos factores tales como que Jesús, al ir a ese lugar, no es bien recibido. Porque la Biblia nos habla y dice que aquel demonio que estaba en ese hombre, ¿verdad?, legión, salió y se metió en un hato de cerdos. Y esos cerdos se fueron al despeñadero. Y usted lee las Escrituras y usted se va a dar cuenta, sí, que eso a Jesús le trajo problemas. Porque la Biblia narra y dice que aquellos hombres le dijeron a Jesús: no te queremos aquí. Nosotros nomás leemos los evangelios, ¿verdad?, y lo leemos y decimos: oh, estuvo tremendo esto. Sí, fue algo espectacular. Pero cuando nosotros entramos en profundidad en la Escritura, vamos a encontrar, ¿verdad?, detalles. Y Jesús está siendo rechazado por ir a rescatar a uno de sus hijos. De plano le dijeron: no te queremos aquí. Ahora,
Vamos a ir a una porción de la Biblia, ¿verdad? Si usted gusta. Acompáñenme al Evangelio de Marcos en el capítulo 5. Dice la Escritura en Marcos capítulo 5, a la letra. Decimos amén si lo hemos encontrado. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Se nos dice que una legión, ¿verdad?, romana era aproximadamente de 2,000 unidades. En este sentido, pues eran 2,000 demonios. Y lo rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Rescate. Jesús fue a rescatar a uno de sus hijos, pero eso le está trayendo problemas a Jesús. ¿Por qué? Porque estamos empezando nosotros a observar, ¿ve?, que hay factores que se mueven en un rescate. Mire, ¿ve?, cuando nosotros vamos a través de la Escritura, sí, nosotros nos vamos a dar cuenta que uno de los factores que influyen para que una persona sea rescatada es que la persona pida ayuda. ¿Ve? Es bien importante, cuando una persona se está ahogando, esa persona sí grita por ayuda. Porque si guarda silencio, entonces va a ser una persona que va a sucumbir en las aguas y va a morir. Entonces, tiene que entrar en una etapa, sí, de pedir ayuda. ¿Qué lección nos trae a esto a nosotros, pastor? ¿De qué? De que necesitamos nosotros reconocer cuando en alguna etapa de nuestra vida nos estamos hundiendo, ya sea espiritualmente, moralmente, físicamente, económicamente, que sentimos que estamos empezando, ¿verdad?, a tocar fondo, que nos estamos hundiendo. Se necesita pedir la ayuda para que venga el rescate a nuestra vida. Y la palabra de Dios nos habla y es clara,
y dice el profeta Jeremías en el capítulo 33, verso 33, clama a mí y yo te responderé. Palabras textuales, palabra de nuestro Señor. Clama a mí y yo te responderé. Pero necesita el que se está hundiendo pedir ayuda. Porque si no pide ayuda, entonces es hombre muerto. ¿Ve? Ahora, que van a entrar factores bien importantes. Mire, si usted ha tenido la experiencia, ve, usted ha sido salvavidas, ve, salvar a una persona que se anda ahogando es peligrosísimo. Porque si no sabe hacer el trabajo, sí se pueden ahogar los dos. Tanto el que se está hundiendo como el que entra para auxiliar. Si no sabe hacer el trabajo, se puede hundir y se ahogan los dos. Es peligrosísimo. Me daba testimonio un hermano hace años, ya un hombre grande de edad. Dijo, mire, una ocasión, dijo, en una alberca, ¿verdad? En una pileta de agua se andaba ahogando un adolescente. Dijo, y se estaba ahogando, dijo, y yo me lancé para sacarlo. Dijo, ya nos andábamos ahogando los dos. Dijo, ¿por qué? Porque aquel muchacho, aquel jovencito se agarró de mí desesperadamente y no me soltaba y ya no me dejaba a mí poder nadar para sacarlo. Dijo, y empezamos a sentir que nos estábamos ahogando los dos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque en su desesperación, ¿ve? Aquel joven, aquel adolescente, ¿ve? Agarró a su rescatista y también lo estaba hundiendo. ¿Ve? Ahora, sí, estos factores, ¿ve? Incluyen, por ejemplo, ¿ve? Quien está, ¿verdad?, entrenado para eso sabe cómo tiene que acercársele. E incluso, ¿verdad?, se habla de que en ocasiones lo tiene que dejar fuera de combate. O sea, lo va a silenciar. ¿Ve? Y no crea que para, ¿verdad?, dejarlo, ¿verdad?, por un momento, ¿ve?, fuera de combate, pues no cree usted que va a llegar, ¿verdad?, y le va a cantar una noche, ¿verdad?, una serenata de noche. O no le va a cantar un canto para arrullarlo y dormirlo. ¿Sí? En ocasiones tiene que llegar y tiene que saber darle un golpe o unas cachetadas para desubicarlo. Y alguien que no tiene experiencia, podemos decir, pero qué manera tan cruel de salvarlo. O por qué lo agarró de los cabellos y lo viene sacando de allí. ¿Ve? Porque sabe que es la única manera de poderlo rescatar. Pero ya entraron factores allí en ello. ¿Ve? Ahora, a nosotros, ¿verdad?, la palabra de Dios nos dice que Jesús vino y vino para rescatarnos. ¿Ve? Y en ocasiones cuando nos estamos hundiendo, ¿ve?, y que estamos nosotros, ¿verdad?, sabiendo que si no hay alguien que entre en nuestro rescate, tenemos que pedir ayuda. ¿Ve? Y en eso nosotros nos damos cuenta que hay maneras que Dios baja y obra, y por lo pronto a veces Dios nos desubica, nos descontrola. ¿Ve? Para podernos desubicar y podernos ayudar. Porque si no lo hace, entonces nosotros no permitimos, ¿ve?, que Él nos saque adelante, nos salve. El apóstol Pedro es un hombre, es un pescador. Él y los demás discípulos que eran pescadores conocían el mar. No eran fácil de atemorizarse. Ahora usted sabe, ¿verdad?, el mar impone respeto. ¿Ve? Y si no quiere usted respetarlo, pues nomás métase y verá cómo lo va a hacer que lo respete.
Pero el mar impone respeto. ¿Ve? Cuando ve uno toda esa inmensidad de agua, uno hasta como que se retira. ¿Ve? Ahora, no se diga cuando es de noche, que se ve todo ese manto oscuro, ¿ve? Y que se escuchan las olas golpear, uno guarda su distancia. ¿Ve? El apóstol Pedro, ¿sí? Él es un pescador. Es un pescador. Y los demás discípulos también son pescadores, algunos de ellos. Pero una noche que están ellos navegando en el mar, ¿sí? De repente las olas se empiezan a agitar. El ruido, que es un ruido ensordecedor, empieza el mar a agitarse. Ellos empiezan a asustarse. Para colmo, empiezan a ver que un hombre viene caminando sobre las aguas. Y la Biblia narra y dice que se llenaron tanto de miedo que gritaron: ¡un fantasma! Son las 3 de la mañana. Es la cuarta vigilia de la noche. Son las 3 de la mañana, cuando de repente ven que viene un hombre caminando sobre las olas. El mar está agitado y se asustan y gritan: es un fantasma. Y de repente escuchan la voz de Jesús que le dijo: tengan ánimo. Dijo: yo soy. Tranquilos, tranquilícense. Pedro, ¿verdad? Que nosotros, al analizar el perfil del apóstol Pedro y saber que era un hombre arrojado, un hombre intrépido, le dice: Señor, si eres tú, déjame que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Y de repente Pedro se baja de la embarcación y va caminando sobre las aguas. Pero quita su mirada de Jesús y voltea a ver a los vientos que están agitados, y entra temor en él y empieza a sentir el agua fría en sus pies y se va hundiendo. Y entonces la Biblia dice que pegó el grito: sálvame que perezco. Y era un pescador. Era un pescador. Pero llegó el momento, ¿verdad?, que necesita salvación, necesita rescate. Y esto que nos traiga una lección a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos sentimos tan seguros de nosotros mismos, ¿verdad?, que pensamos que podemos hacer, ¿verdad?, y deshacer, pero en algún momento nos vamos a dar cuenta que somos tan frágiles. No interesa, ¿verdad? Quizás nos sintamos, ¿verdad?, sí, que podemos nosotros navegar, que somos expertos, pero llega el momento que sentimos que el agua empieza a mojar nuestros pies, nuestros tobillos, nuestras rodillas, ¿verdad? Y que estamos empezando a naufragar, ya sea espiritualmente, moralmente, físicamente, económicamente, y lo único que nos queda a nosotros es, ¿verdad?, clamar: ayuda, necesito salvación porque me estoy hundiendo en esta situación. Jesús, ayúdeme por favor. Porque así dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé. Pero necesitamos pedir ayuda. Y quizás la ayuda la vamos a pedir de rodillas, vamos a clamar: Señor, siento que me estoy hundiendo. Espiritualmente mi vida no es una vida de consagración. Estoy falto de oración, estoy falto de lectura de la palabra de Dios, estoy falto de consagración. Jesús, me estoy hundiendo, ayúdame. Pero necesitamos clamar. O quizás moralmente, o quizás económicamente, o quizás físicamente: Señor, necesito ayuda, ayúdeme por favor. Y Él va a ser nuestro rescatista. Y a lo mejor cuando baje para rescatarnos, ¿verdad?, a lo mejor va a bajar y nos va a dar un estrujón. Porque si usted lee esta escritura que le estoy mencionando, cuando Jesús baja y ayuda a Pedro,
para sacarlo del agua, entonces Jesús le da su regañada. Le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque a veces queremos el rescate, ¿verdad? Pero lo queremos de lujo. No queremos que nos cueste nada, ¿verdad? Y si Jesús baja y nos rescata, y después de que nos rescata nos da un buen sermón, porque lo necesitábamos, muy merecido lo teníamos. ¿Por qué? Porque tal parece que es de la única manera que a veces vamos a entender. La Biblia narra, ¿verdad? Y dice la Escritura en Mateo capítulo 14, dice que Jesús bajó para salvar a un pescador experto. Pedro era un pescador experto, hermano. Dice la Escritura en Mateo capítulo 14, verso 25: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, cuando el profeta habla esta escritura, dijo: Pedro quitó su mirada de Jesús. Cuando quitamos nuestra mirada de Jesús y la ponemos en otro lado, vamos a empezar a tener miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Ve? Estamos hablando del rescatista y el rescatado. Estamos hablando de factores. ¿Ve? ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros, ¿verdad?, no alcanzamos a comprender que en un rescate hay factores que influyen en ello. Mire, cuando nosotros estamos observando en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo andaba haciendo su viaje misionero. Y de repente el apóstol Pablo, en una visión de noche, mira a un hombre de Macedonia que está orando y que está diciendo: por favor, ayúdanos, ayúdanos. ¿Ve? Y entonces Pablo va a empezar a ir hacia ese lugar para auxiliar a estas personas. La necesidad de los macedonios no era económica, no era moral, no era física, era espiritual. Se estaban hundiendo espiritualmente. Y entonces clamaron: sí, ayúdanos, por favor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, sí, dice la escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, alabado sea el nombre de Jesús. Hechos capítulo 16, verso 6, 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Atención, verso 9. Y se le mostró a Pablo, una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia
y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Hay una necesidad, y la necesidad que hay allí es espiritual, es por la palabra de Dios. Pero hay un hombre de allí de Macedonia que está clamando: por favor, ayúdanos. Y el Espíritu Santo, ¿sí?, trabajando en ambos extremos de la línea. Mientras un hombre está clamando allá, Dios está trabajando con otro hombre acá llamado el apóstol Pablo, teniendo una visión. Hay necesidad, ¿verdad?, de ir con los macedonios. Pero tuvo que clamar a alguien. Alguien tuvo que hablar. Necesitamos ayuda, necesitamos, ¿verdad?, que se nos auxilie. Por eso estamos hablando de rescate, porque hay factores que influyen en esto. ¿Ve? Mire, si la persona no quiere ser ayudada, ¿verdad?, entonces está arriesgando su propia vida. Cuando usted lee el mensaje o escucha el mensaje, ve la tempestad que se aproxima. El profeta está hablando de una tempestad, ¿verdad?, que llegó en esos años a Miami, a Florida. Y él dice, ¿verdad?, que se estaba acercando un tifón, una tormenta, un huracán. ¿Ve? Y entonces empezó a correr la noticia, ¿verdad?, de que tenían que desalojar. ¿Ve? ¿Por qué? Porque se estaba acercando una tormenta. ¿Ve? No sé, yo creo que la mayoría estamos conscientes, ¿verdad?, y nos damos cuenta de lo que está pasando en Los Ángeles, California, ¿verdad? La gente está desalojando sus casas. ¿Ve? Casas de millones de dólares se convierten en ceniza en unas cuantas horas. ¿Ve? La situación, ¿verdad?, que nosotros estamos mirando allí es una situación triste. ¿Verdad? Lamentablemente, el ser humano, cuando piensa que tiene todo, piensa que no necesita a Dios. ¿Ve? Y ese es un problema con nosotros los seres humanos. ¿Ve? Porque a veces tenemos salud física, tenemos economía, ¿verdad?, tenemos familia, ¿ve?, tenemos trabajo, nos sentimos bien, pero no sabemos nosotros, ¿verdad?, que todo eso puede en un momento empezar a sucumbir y a hundirnos. ¿Ve? Esta gente de la noche a la mañana, ¿verdad?, están perdiendo todo lo que tenían, lo que lograron hacer en muchos años de trabajo. En una hora está quedando solamente cenizas. ¿Y sabe qué creo yo? Que probablemente muchos de ellos, la mayoría de ellos, hoy sí quisieran tener a Dios en sus vidas. Hoy sí quisieran tener un milagro de Dios en sus vidas. ¿Ve? Porque es un problema con el ser humano, ¿verdad? Mientras sentimos que tenemos, ¿verdad?, lo necesario, o Dios libre si tenemos un poquito de más, ¿verdad?, entonces pensamos que ya no necesitamos a Dios. Pero entonces, de alguna manera, Dios, amén, sacude al ser humano para que el ser humano reaccione y se dé cuenta, ¿verdad?, sí, que necesita ser rescatado, necesita la salvación. Cuando el profeta predica este mensaje, ¿verdad?, la tempestad que se aproxima, dice que la noticia empezó a correr de que venía ese tifón, venía ese huracán, y que todos tenían que desalojar, ¿verdad?, la bahía, todos tenían que salir, porque eso iba a llegar y iba a arrasar con todo.
¿Ve? Y entonces había por ahí un hombre que tenía un criadero de gallinas, de pollos, y cuando llegó la noticia, él dijo: no, yo no me voy a salir, ¿verdad? Porque ¿quién va a cuidar de lo que a mí me ha costado tanto trabajo levantar? Por allí un vecino cristiano fue y le dijo: mira, por amor de Dios, sal, saca a tu familia, viene la tormenta. Y este hombre testarudo, terco, ¿ve? Porque a veces es un problema que traemos nosotros en la vida, los seres humanos, ser tercos, ser testarudos. Si sabemos que la situación no está a nuestro favor, que estamos navegando en contra de la corriente, pero la testarudez que nos acompaña, lo cual el profeta habló, dijo que ese era un problema en el ser humano. ¿Ve? Y que nosotros tenemos que reconocer de que de nada nos sirve ser testarudos, ser tercos. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo es cavar nuestra propia sepultura. Y este hombre testarudo le dijo a aquel vecino: por amor de Dios, escapa, sal de aquí, saca a tu familia, mira, viene la tormenta. Y este hombre dijo: a mí, ¿verdad? Nadie me va a decir qué hago con mi familia. Yo mando en mi familia, yo gobierno y nos vamos a quedar aquí porque aquí no va a pasar nada. Pero el anuncio es que venía la tempestad. ¿Ve? Y cuando nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que se avecina la tempestad a nuestra vida y que empezamos a sentir los vientos huracanados que están empezando a llegar y nos están empezando, ¿verdad?, a mover. Hablando espiritualmente, moralmente, físicamente, económicamente, la tempestad está cerca. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ayuda. Este hombre testarudo allí se quedó. Llegó la tormenta, llegó la tempestad, ¿verdad? A él fue uno de los primeros que arrasó la tormenta, se lo llevó. Su esposa, ¿ve?, cuando empezó a mirar que subía el nivel del agua, se subió por la chimenea al techo de la casa, subió a sus hijos para tratar de protegerse. Pero allí estaba, ¿verdad?, la tormenta, y también había alimañas, animales que empezaron a buscar refugio. Y el profeta, allí eran serpientes que también querían escapar de la corriente, de las corrientes de las aguas, y empezaron a subir al techo. Y esta mujer allí con sus niños, ¿verdad?, empezando a mirar esas serpientes venenosas, empezó a matar como podía, ¿verdad?, tratando de quitárselas. Pero llegó el momento que se cansó, se fatigó, ya no pudo más, y las serpientes siguieron subiendo al techo y les picaron a ella y sus hijos y murieron. ¿Y todo por qué? Porque había un aviso de rescate, pero hubo alguien con suficiente testarudez en su corazón para omitir ese aviso, para no, ¿verdad?, hacer caso y pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque hay factores. Uno de los factores principales es que el que se está hundiendo pida ayuda, porque hay alguien que puede rescatarnos. Y el único que puede rescatarnos de nuestra situación, amén, donde estemos naufragando, se llama Cristo Jesús, el Salvador del mundo. No interesa cuánto nos estemos hundiendo, pero se necesita pedir ayuda. Que va a haber una inversión, santos. Va a haber una inversión. ¿Ve? Les testifico a ustedes, hace como un mes, ¿verdad?, un hermano en la fe pidió ayuda porque su hermana de ella estaba enferma. La hermana ya la habían llevado a un centro psiquiátrico. ¿Ve? Y habló conmigo, dijo: hermano, ustedes que se dedican a sanidad, a liberación, ahora que quede bien claro, nosotros no sanamos a nadie, nosotros solamente oramos por las personas, por un don que Dios puso en nuestra vida. El que sana se llama Jesús de Nazaret. Que quede bien grabado en el corazón de cada uno de nosotros, el sanador se llama Jesús de Nazaret.
Pero Dios puso dones en su pueblo, en sus hijos. Y el hermano nos habló, dijo: mi hermana está enferma. Dijo: hermano, está en un centro psiquiátrico. ¿Cree usted que puedan ayudarnos? Hermano, claro, estamos para eso. Nos preparamos para salir. Hablé con el pastor Carlos Lozano, con el hermano que hacemos equipo. Hablé con él y dije: hermano, hay esta necesidad. Dijo: hermano, estamos listos. Ve, yo salí de aquí de Ciudad Juárez a las 11 de la noche, agarré el autobús, llegué a las 4 de la mañana a Chihuahua capital. Allí estaba ya en la central camionera el pastor Carlos Lozano. Me bajé del autobús, nos subimos al carro y empezamos a viajar. Ve, casi 2 horas antes de entrar a Guadalajara. Todo el día viajamos. Ve, llegamos a las 5 de la tarde a ese lugar para orar por un alma. ¿Ve? Cuando llegamos allí, ¿verdad? La hermanita, una hija de Dios, ¿ve? Empezamos a platicar con ella. Y yo estaba hablando con ella y hablándole acerca de la fe, de la sanidad, ¿verdad? Subiendo la fe de ella. De repente se me queda mirando y me dice: no voy a salir, dijo. No, le dije: ¿cómo no? Si te vas a ir en el nombre de Jesús, te vas a ir, le dije. Y empezamos la batalla. Probablemente como 1 hora orando por la persona. Los demonios empezaron a cobardar, fueron humillados, fueron lanzados al abismo en el nombre de Jesucristo. 7, 8 de la noche, como a las 9 de la noche, ¿verdad? Estábamos cenando para descansar y otro día a las 7 de la mañana levantarnos y venirnos otra vez de regreso a nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque si hay una necesidad, ¿ve? Dios va a tener los medios para ayudar a sus hijos en necesidad. Pero estamos hablando, ¿ve?, de factores que influyen para que pueda venir el rescate para alguien, ¿ve? Porque no nomás se trata, ¿verdad?, de que se hace el rescate y ya. No, hay factores que influyen en ello. Cuando el profeta, ¿verdad?, él está hablando acerca de una ocasión, dice, ¿verdad?, que ellos tuvieron que ir a orar por una persona. ¿Sí? Cuando él predica el mensaje, sí, un super sentido, ¿ve? Él está hablando, ¿sí?, de una jovencita que estaba enferma. Dice: esta joven ya tenía 9 años y 8 meses postrada en cama. Tenía tuberculosis. Tenía tuberculosis. Dice: y esta muchacha estaba enferma, ya casi para cumplir 10 años enferma. Dijo, sus piernas de ella, dice el profeta, encuentran palos de escoba, delgaditos. ¿Ve? No tenía fuerza ni siquiera para llevar, ¿verdad?, el trago de agua a su boca. Su madre, dijo, también muy enferma, acabada, angustiada porque su hija cada día empeoraba. Dijo, y entonces, dijo, nosotros estábamos haciendo una campaña de sanidad allí cerca. Dijo, y el Espíritu Santo, ¿verdad?, vino a mí y me habló, ¿verdad?, y me dijo que había una oveja que estaba muy necesitada. Dijo, yo escuchaba el balar de esa oveja, Milton. Y dijo él, ¿qué es eso? ¿Ve? Dijo, y de repente, ¿verdad?, dijo, empecé a preguntar, ¿hay alguna ciudad por aquí que se llame Milton? Y dijo un hermano, sí. Dijo, hermano, yo sé dónde está ese pueblo, esa ciudad. Dijo, pues allí hay una necesidad. Dijo, hay un clamor de allí. Era de la joven que estaba clamando por sanidad divina. Y la Biblia nos habla, dice que un abismo llama a otro abismo. Cuando nosotros clamamos, hay un Dios poderoso, listo para contestar a nuestra necesidad. Clama a mí, yo te responderé, dice la Escritura. Clama, clama, clama. Y esa joven estaba clamando.
Yo creo que las señoritas me pueden entender. Imagínense, casi 10 años en una cama, enferma, esperando la muerte. Y dice, y esta muchacha, todo lo que hacía era recargarse allí en su camita, dice, y levantar sus manos y raspar la cabecera de la cama, dice. Y la cabecera de la cama ya estaba despintada, y de ella era todo lo que ella alcanzaba a hacer. Pero ella estaba clamando por sanidad. Necesito quien me rescate de la muerte, estoy por morirme, necesito. Y supo que había una campaña de sanidad allí cerca. Y ella clamando y el Espíritu de Dios contestando allá en el otro extremo, porque Dios obra en ambos extremos de la línea siempre. ¿Ve? Dijo el profeta, y de repente, ¿verdad? Dijo, me dijeron, hermano, hay una necesidad en tal lugar. Dijo, yo estaba orando allá en el bosque, ¿verdad? Y esa luz que baja, el logos, ¿verdad? Y esa voz, esa luz bajó allí, me habló y dijo, vete al hogar de los Carter. Allí era donde estaba la muchacha enferma. Pero estamos hablando de factores, porque nosotros nomás lo leemos así y decimos, gloria a Dios, que estuvo tremendo esto. Pero déjeme decirle algo, ¿sí? La familia de esta joven, su padre, su madre, pertenecían a una iglesia que no creía en sanidad divina. Y mientras esta joven, ella estaba pidiendo, por favor, que vengan a orar por mí, sus padres pertenecían a una iglesia donde incluso el pastor de esa localidad dijo, si me doy cuenta que alguno de ustedes, dijo, anda en esa carpa de ese orador por enfermo, dijo, lo excomulgo de la iglesia, dijo. O sea, la situación estaba crítica, la situación estaba difícil, ¿ve? Para colmo de males, el papá de la muchacha era diácono allí en esa iglesia. Imagínense todo el reto, ¿ve? Y esta muchacha, ¿verdad? Clamando y diciendo que vengan a orar por mí, por favor, ¿verdad? Si sanó fulana de tal, pues también Dios me puede sanar a mí. Pero ahí estaban todos esos estorbos. Y por fin, ¿verdad? El profeta fue dirigido a esa casa. ¿Ve? Y cuando llegó a esa casa, usted lee el testimonio, el papá de la muchachita se salió y se fue por allá. La mamá se salió también. ¿Por qué? Porque no querían saber nada de sanidad divina. Estaban sentenciados por el pastor de ellos. Una cosa tremenda. Ahora, ¿cómo se sentiría usted si usted va a un hogar donde usted no es aceptado? No sé, pero probablemente hemos tenido la experiencia de ir a una casa donde nos dicen, ¿ya se va? ¿Ve? Se siente uno incómodo, porque sabe uno que no es uno bienvenido. ¿Ve? Cuando el profeta llegó a ese hogar, el papá se salió al patio, la mamá se fue al otro cuarto, ¿verdad? Y todavía, ¿verdad? La mamá, porque después ella testificó, dijo, yo estaba orando y yo estaba diciéndole, Señor, ¿por qué permites que este impostor venga a nuestra casa a darle falsas esperanzas a mi hija? ¿Ve? O sea, todos los obstáculos que estaban de por medio para poder llegar a ayudar a una oveja, a un alma del Señor. ¿Ve? ¿Por qué? Porque un rescate no es fácil. ¿Ve? Trae factores y entonces usted se da cuenta, ¿verdad? Sí, que el profeta llegó y oró por la jovencita y aconteció algo tremendo, fue un milagro de Dios. Dice, cuando yo terminé de orar, le dije, hija, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Recibe tu sanidad. Dijo, aquella muchacha tenía 9 años y 8 meses acostada, se incorporó, se puso de pie, dijo, y caminó y se fue al piano. Y empezó a alabar a Dios, a cantar a Dios. Sí, y todos se quedaron así. Dijo, la mamá de ella entró y cuando la vio se desmayó, dijo, al verla tocar el piano, alabando a Dios. El papá entró y también se sorprendió, dijo, ¿qué es esto?
¿Ve? Pero era, ¿verdad?, un rescate que Dios estaba haciendo por una de sus hijas. ¿Ve? Pero todo lo que se tuvo que atravesar para poder rescatar esa alma. Yo quiero hablarle a usted de un rescate que leímos en Mateo capítulo 20. ¿Ve? De una ocasión cuando Dios volteó hacia la tierra y lo miró a usted y me miró a mí y nos miró desconsolados y nos miró enfermos y nos miró hundiéndonos espiritualmente, moralmente, físicamente, económicamente, y nos miró. Y entonces, ¿verdad?, dijo: si no bajo yo. ¿Por qué? Porque están clamando, están necesitando, están enfermos, tienen alguna enfermedad terminal, su hogar, su matrimonio, sus hijos se están hundiendo. Y si no bajo yo, dijo Jesús, entonces se van a perder. Y entonces se quitó su manto real, dejó su trono de gloria y bajó a esta tierra por amor a usted, por amor a mí, por amor a usted que me ve a través de la transmisión. ¿Cuánto costó el rescate? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5. Palmas a nuestro Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5. Dice Juan, yo estaba mirando. Dijo, y entonces se oyó una predicación, se oyó a alguien que clamó y dijo: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos? ¿Quién? Necesitamos a alguien que sea digno. Dijo, y nadie podía ni siquiera mirar el libro, mucho menos abrirlo. Nadie podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie podía. ¿Y sabe qué? Si no se abría ese libro de redención, entonces todos los nombres que estaban ocultos en ese libro de redención, escritos, en el libro de redención, y todas las bendiciones que estaban escritas en ese libro de redención no se iban a hacer efectivas. Seguiríamos hundiéndonos espiritualmente, moralmente, físicamente, económicamente. Seguiríamos hundiéndonos, como así nos encontró Jesús a muchos de nosotros. Y entonces Juan empezó a llorar. Si no hay nadie que rescate a la humanidad, si no hay nadie que venga, todos vamos a estar perdidos. Y de repente el anciano le dijo: Juan, no llores. El león de la tribu de Judá, dijo, la raíz de David ha vencido para prevalecer, para abrir los sellos. Y de repente Juan volteó. ¿Y qué volteó a mirar? A ver, volteó a mirar a uno que vino a rescatarnos. Pero cuando volteó y lo miró que venía todo ensangrentado. ¿De dónde vienes, Jesús? Vengo de rescatarlos. Vengo de pelear la batalla por ustedes. Vengo de rescatarte a ti que te estás hundiendo. Vengo de rescatarte a ti que te estás muriendo. Vengo de rescatarte. Por eso vengo así, porque mi rescate me llevó a tal punto que factores influyeron en mi vida. Factores tales como me escupieron el rostro, me abofetearon, me pusieron una corona de espinas, me llamaron ilegítimo y me llevaron a una cruz y me crucificaron. Y derramé mi sangre para poder rescatarte a ti. Mientras vienen los músicos y leemos esta escritura del libro de Apocalipsis, y usted que está aquí y usted que me ve a través de la transmisión, ¿cómo pudiera ser un corazón tan insensible a esto? Usted puede imaginarse, cuando salió ese cordero, dijo el profeta, ¿dónde estaba? Si lo habían buscado en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, y no estaba. Dijo, salió desde la eternidad, desde allá, desde antes de la fundación del mundo. Vino y pagó el precio porque sabía que nos íbamos a hundir.
Sabíamos que estábamos en peligro de perdernos. Desde allá, desde antes de la fundación del mundo, vino y pagó el precio. Y salió todo ensangrentado, inmolado, dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 5. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Rescate. Rescate. ¿Por qué está usted aquí sentado en esta mañana? Bendecido, libre de ir al infierno, libre de enfermedades, libre de toda aflicción. Usted que me va a través de la transmisión, ¿por qué está en esa postura, en esa posición? Porque hubo un rescatista que vino, amén, y pagó el precio para que ahora usted y yo estemos salvos. ¿Cómo pudiéramos permanecer indiferentes y ser malagradecidos cuando, si estamos aquí en esta mañana, es por la gracia, la misericordia de Dios? Factores, sí, Señor, factores. Y le costó mucho a Jesús. Tanto le costó que allí en el Getsemaní, su oración: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y su sudor era como gruesas gotas de sangre. Todo por rescatarnos. ¿Cuánto costó el rescate de Jesús hacia nosotros? Su propia vida. Él dijo: doy mi vida por ustedes. Pongámonos de pie mientras adoramos muy suavemente en esta mañana. Al principiar este año 2025, que tengamos en cuenta que hubo alguien que vino a pagar el precio para rescatarnos. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a recibir la bendición que cada semana tomamos de parte de Dios para nuestras vidas, y después de ello estamos terminando transmisión. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora en hebreo: Yevarecheja Adonai veishmereja. Yaer Adonai panav lecha vijuneka. Isa Adonai panav lecha veyachem lecha shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Señor, bendigo a mis hermanos, mis hermanas, en el nombre de Jesucristo, aquí en la transmisión. Shalom, Dios les bendiga, buenas tardes, amén.